es bueno estar juntos en la congre. Cada vez de que estamos juntos estamos exaltando, proclamando de que Jesucristo es el Señor. Amén. Amén. El título de esta prédica es Fe versus exceso de confianza. Amén. Y quiero que en esta mañana podamos realmente ser edificados, podamos ser bendecidos a través de esta palabra. Presta mucha atención. Amados, lo cierto es de que todos alguna vez confundimos la fe con el exceso de confianza. Amén. Y vamos a realmente ahondar en este tema que realmente nos va a bendecir mucho a todos. A veces los resultados no son los que esperábamos y empezamos a cuestionar nuestra fe. Y ahí surgen preguntas tales como, pero si yo creí a Dios, ¿y por qué no sucedió lo que yo esperaba? ¿Por qué Dios no me respondió? Pero es que vamos a hacer realmente en esta mañana una gran distinción en lo que es la fe versus el exceso de confianza. Amén. Hoy vamos a aprender acerca de distinguir realmente acerca de estos dos conceptos bíblicos que nos enseña la palabra de Dios. Y vamos a comenzar por el segundo, que es el exceso de confianza. Amados, hay un gran peligro cuando realmente estamos y nos apoyamos en el exceso de confianza. El exceso de confianza se apoya en el hombre, en sus capacidades o habilidades. Amén. Entonces, quiero comenzar dándoles un ejemplo. No hace tiempo atrás, varios años atrás, conocimos a una persona que de repente tenía las ganas, el ímpetu de tener su casa propia, ¿no? Y nos pide oración y nosotros, claro, amén, que el Señor te bendiga, el Señor abra puertas para que tú puedas tener una casa propia para ti y toda tu familia. La cosa es de que esta persona, sí, obviamente se había convertido, creía en Dios, pero a su manera es como que empezó a remangarse las manos, consiguió un terreno, pero en lo más recóndito de la ciudad, y él solito empezó a armar ladrillo por ladrillo, es más, apenas construyó unos cimientos, y empezó a hacer su casa. Y, y de repente nos dice, nos llama ahí juntamente con Angie, sí me gustaría que puedan orar, por el terreno, bendecirme. Nosotros, claro, con todo gusto, vamos, Pero de repente cuando llegamos ya el acceso era un poco sumamente complicado. Me entero, que era de repente, antes eso era un caudal de río, De repente es como tú empiezas a llegar y ves la edificación un poco así medio chueca, Y de repente nos enteramos de que él solito había empezado a armar, la edificación. Y como que ahí lo miramos y le dijimos, pero bueno, yo creo que lo más sabio es contratar por lo menos mínimamente un albañil experimentado, que te ayude a levantar la casa, o por lo menos alguien experto, un arquitecto, un ingeniero, para eso están las personas. No, es que yo tengo fe, y yo tengo fe de que aquí va a estar mi casa, era un lugar sumamente despoblado, O sea, y como te mencionaba, la casa así medio chueca, Es como que uno decía, Señor, cuando entremos, por favor que nada nos caiga encima, Porque por ahí se iba a derribar. Entonces, a mí me llamó mucho, obviamente, la atención cómo él creía que era la fe. Entonces, obviamente, nos reunimos, le dijimos, mira, creo que no están bien, O sea, las cosas, lo mejor es de que si vas a seguir continuando, culminando esa edificación, es de que contrates a gente experimentada, en el tema, y no que pongas en riesgo tal vez a tu familia. Fueron pasando los meses, incluso un par de años, y obviamente la edificación quedó en nada y se llegó a desplomar. ¿Por qué? Porque de repente tal vez hubo una mala interpretación de lo que es la fe versus el exceso de confianza. Amén. Amados, realmente es muy importante de que entendamos este tema para evitarnos frustraciones, evitarnos de que de repente, tú digas, pero ¿por qué Dios no me responde? Y quiero comentarte 3 ejemplos bíblicos acerca de excesos de confianza. Y vamos a empezar, por ejemplo, con Goliat. Todos conocemos la historia del gigante Goliat cuando se enfrenta a David, ¿sí o no? Amén. Dice la palabra en 1 de Samuel 17, del 8 al 11, lo puedes buscar ahí en tu Biblia. 1 de Samuel capítulo 17 del 8 al 11 dice: Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Versículo 10. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente.
Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Primera de Samuel 17, desde el versículo 8. Amén. Entonces, en medio de esta burla que hacía Goliat contra el ejército de Israel, él se burlaba. Él decía, no, mándenme a un guerrero para que pelee contra mí. ¿Quiénes se creen ustedes, en otras palabras? Dice que por 40 días él salía a provocar a los ejércitos de Israel. Y es más, va pasando el capítulo 17 y en el versículo 41 leemos lo siguiente: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Una vez de que David no se para enfrente a un muchachito y le dice, ¿quién es este, no, que está desafiando a los ejércitos del Dios viviente? Como que el Señor pone en el corazón de David un celo por defender su casa, por defender la casa de Israel. Dice, ¿quiénes son estas personas, no? ¿Quién es este filisteo incircunciso que está desafiando al Dios que hizo los cielos y la tierra? Entonces, noten cómo Goliat, en su exceso de confianza, siendo él un gigante, medía más de 3 metros, o sea, su armamento era sofisticado, ¿no?, para la época, o sea, no había chances de que David le gane. Entonces, Goliat cae justamente en ese exceso de confianza. Y le dice en el versículo 42, mirándolo con desdén al muchacho, de mejillas sonrosadas, le dijo, ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. O sea, lo empezó a maltratar con sus palabras. Versículo 44, ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Wow. Y vemos cómo en ese exceso de confianza uno puede cometer el error de maltratar a las personas con sus palabras, ¿sí o no? El exceso de confianza habla, amados, de que uno se apoya en la carne y no en el espíritu. Cuando de repente una persona cree que tiene la razón, ¿no?, y tratas de imponer tu opinión, no sé, en el trabajo, a través de una reunión en la oficina, o en la casa, ¿no?, en la familia, ¿no?, y hay un tema que surge, y tú tratas tal vez de imponer tu opinión creyendo de que estás en lo correcto, estás apoyándote en la carne, y eso deriva en un exceso de confianza. Amén. El exceso de confianza muchas veces te va a llevar ¿a qué? A meter la pata. Y todos conocemos, ¿no?, obviamente, cómo acabó el exceso de confianza de Goliat. David terminó cortándole la cabeza, ¿sí o no? Entonces, hay una gran diferencia cuando tú crees en el Señor. Una cosa es de que tú te apoyes verdaderamente en la fe basada en el Espíritu, basada en la fe del Hijo de Dios. Y otra cosa es de que tú te apoyes, ¿no?, en tus fuerzas, en tus capacidades, y digas, yo voy a conseguir esto, o yo creo que las cosas deben ser así, y te empiezas a apoyar en la carne. Quiero darte un segundo ejemplo acerca del error de tener exceso de confianza. Y les quiero hablar acerca de Rabsacés. Rabsacés, en Segunda de Reyes, capítulo 18, era el rey de Asiria. Y era un rey que menospreciaba continuamente al rey Ezequías en ese entonces. Segunda de Reyes 18, del versículo 32 al 35, si lo puedes buscar en tu Biblia, vamos a leer lo que esta persona hacía contra el pueblo del Señor. Segunda de Reyes 18, 32 dice, no escuchen a Ezequías cuando trate de engañarlos al decir, el Señor nos librará. Versículo 33, ¿acaso los dioses de cualquier otra nación alguna vez han salvado a su pueblo del rey de Asiria? ¿Qué le sucedió a los dioses de Amat y de Arfad? ¿Y qué me dicen de los dioses de Sefarbaim, Ena e Iba? ¿Algún dios libró a Samaria de mi poder? ¿Cuál de los dioses de alguna nación ha podido salvar alguna vez a su pueblo de mi poder? ¿Qué les hace pensar entonces que el Señor puede librar a Jerusalén de mis manos? ¡Wow! Y nota la soberbia con la que hablaba Rabsacés. Les decía que Ezequías, su rey, no los engaña, les dice, nuestro Dios nos va a salvar. Él se burlaba de esas palabras. Les decía, ¿acaso hay algún Dios que ha librado a su ciudad de mi ejército? Y continuamente lanzaba esas palabras de provocación, esas palabras obviamente altaneras contra Israel. Oh, amados, y la palabra del Señor nos relata cómo acabó ese exceso de confianza. Ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 19, el versículo 6 al 7, relata cómo Dios, se opone a aquellos que siempre caen en ese exceso de confianza.
Dice de que el Señor levantó al profeta Isaías. Segunda de Reyes 19 del 6 al 7 dice: el profeta Isaías respondió: díganle al rey, esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Wow. En primera instancia el profeta le dice: no, vayan a decirle no a su amo el rey, de que no se turbe su corazón. No sé cuántas veces tú te has topado tal vez con personas que por ahí malintencionadamente te han dicho: vas a ver, me las vas a pagar, me voy a vengar, o cosas semejantes, ¿no? Que de repente lo único que hacen es tratar de perturbar tu corazón. Pero es ahí cuando el Señor levanta a sus profetas y lo primero que el Señor le dice: no te alteres por ese discurso blasfemo, no te alteres por esas palabras de provocación, no te alteres por esas palabras que gente tal vez ahí malintencionada trata de decir en contra de tu vida o en contra de tu familia. Y nota lo que dice Isaías, le dice: no tengas temor, que tu corazón no se perturbe. Versículo 7, escucha, yo mismo, dice el Señor, actuaré en su contra. ¿En contra de quién? Del rey de Asiria, de aquel rey que estaba cayendo en esa soberbia del exceso de confianza. Dice: y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Versículo 37. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. ¿A quién? Al rey de Asiria. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otro de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. ¡Wow! Entonces vemos un segundo ejemplo de una persona que cayó en ese exceso de confianza. Creía que tenía la razón, creía obviamente de que su opinión, ¿no? y sus consejos iban a prevalecer en contra del pueblo de Israel. Pero el Señor siempre toma cartas en el asunto. Amén. Amados, mucho cuidado con el exceso de confianza, porque el exceso de confianza nos lleva al orgullo, a la soberbia y posteriormente ¿a qué? A la destrucción. Cuando creas que tienes 100% la razón, ten cuidado, porque puede ser exceso de confianza. Amén. Amén. Cuando de repente, tú crees de que, no sé, todos están en tu contra y solo contra ti, no, te están haciendo la guerra. No, o sea, cuidado, porque puede ser un exceso de confianza. Tercer ejemplo bíblico que te quiero comentar en esta mañana es el ejemplo de Nabucodonosor. ¿Cuántos obviamente nos acordamos de ese personaje bíblico, ¿no? En Daniel capítulo 4, versículo 28, se da a conocer cómo Nabucodonosor tenía un orgullo personal y decía: miren mis ciudades, miren lo que mi imperio ha logrado, miren lo que yo he conseguido. Y es ahí cuando tenemos que tener cuidado. Daniel 4, del 28 al 32, mira lo que dice la palabra. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Versículo 30. Y mientras contemplaba la ciudad, dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Wow. Y él estaba diciendo: miren todo lo que he conseguido, todo lo que he logrado. Versículo 31. Mientras estas palabras aún estaban en su boca, se oyó una voz desde el cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Wow. Si mientras él estaba hablando y él estaba jactándose en su exceso de confianza, una voz desde el cielo se escuchó. ¿Y qué decía esa voz? Ya no eres gobernante de este reino. Wow. Versículo 32. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera, hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Amén. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Amén.
Y realmente acá en las escrituras se nos da a conocer de que Nabucodonosor ni bien estaba terminando de hablar, de decir esas palabras de exceso de confianza, viene esta voz del cielo. Esta voz del cielo le dice: se te ha quitado de ser gobernante, y es más, te vas a parecer a las bestias del campo. Y dice que desde ese preciso instante, este rey Nabucodonosor perdió la razón y empezó a portarse como un animal. Todo el mundo así lo veía como un loco y le decía: ¿pero qué le ha pasado al rey? ¿No? Y lo veían comiendo pasto ahí a las afueras ahí del palacio. Es más, dice que estaba como una persona ya que había perdido la razón prácticamente, producto de haber caído en un exceso de confianza. Sus sirvientes lo veían y le decían: ¿pero qué ha pasado con el rey? Es más que un animal del campo, porque estaba totalmente ya descuidado, habitaba simplemente en el campo, había perdido, como les decía, la razón. Ahora todos sabemos cómo acabó ese exceso de confianza. En el versículo 33 del mismo capítulo dice: en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. ¡Wow! O sea, ni qué película, digamos así, hecha de terror, ¿no? O sea, pierde la razón, le crece, ¿no?, el pelo larguísimo, las uñas las tenía pero sumamente largas, comía simplemente pasto. O sea, realmente la pagó muy dura o muy duro. Nabucodonosor, después, cuando se cumplen los 7 tiempos que esta profecía había sido declarada sobre su vida, en el versículo 34 acontece lo siguiente, dice: cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Amén. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? Versículo 36. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino, con mayor honra que antes. Versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. ¡Wow! O sea, Nabucodonosor, una vez que se cumplieron los tiempos, él recobró la razón y dijo: solo hay un único y verdadero Dios. Y empezó a alabar al Señor. Y dice de que recuperó el reinado, y es más, tuvo más honra de la que antes tenía, por haber salido de un exceso de confianza y recién haber entrado en fe en el único y verdadero Dios. Amén. ¿Te das cuenta cuál es la diferencia entre un exceso de confianza y la fe? O sea, mucho cuidado con esta arma carnal que muchas veces nos confunde como humanos. Amén. O sea, es como que gente dice: no, pero yo creo en Dios y por eso voy a hacer esto y esto otro. Pero no, ahí hay que tener mucho cuidado. Te doy ejemplos contemporáneos del exceso de confianza. Todos nos acordamos, por ejemplo, del trágico vuelo del equipo de fútbol brasileño Chapecoense, hace un par de años atrás, ¿se acuerdan? Cuando de repente iban a disputar la final de, no me acuerdo si era la Libertadores o era la Sudamericana, bueno, de uno de los dos torneos, ¿no? Pero la cosa es de que estaban yendo y encima, para rematar, una línea aérea de nuestro país, ¿no?, privada. Y van y se estrellan antes de llegar al aeropuerto. ¿Cuál fue el exceso de confianza? Los pilotos de la línea aérea estaban acostumbrados a llegar, pero al límite del combustible, para evitar hacer escalas, para evitar obviamente reabastecerse de combustible en otras ciudades intermedias. Y ellos decían: pero ¿para qué vamos a ahorrar y vamos a ganar más dinero, ¿no? Y vamos a llegar, pero al ras, pero vamos a llegar. Y dice que se habían acostumbrado a utilizar ese método en varios vuelos. Imagínense, en uno de esos vuelos hasta viajó la selección argentina, ¿no?, con Messi y compañía, mucha, y gracias a Dios que el Señor los salvó, no les pasó ahí nada, sino el escándalo mundial que hubiese obviamente acontecido.
Pero por ese exceso de confianza de los pilotos de decir, no importa, vamos a llegar, no te preocupes, terminaron muy mal, estrellándose y muriendo. Y obviamente se salvó simplemente, y me acuerdo que era uno de los trabajadores de la cabina aérea, ¿no? Que era Tumari o algo por el estilo, ¿no? No se acuerdan, ¿no? Y que incluso se salvó en un segundo accidente que hubo en el país, en un bus. Ya esa persona realmente se va salvando de accidente en accidente. Pero te das cuenta cuál es el gran error y peligro de apoyarse en el exceso de confianza. Y hace un par incluso de meses atrás, el sumergible Titán. Un par de millonarios, ¿no?, que querían ir a ver los restos del Titanic. ¿Qué pasó con el exceso de confianza? Los dueños, ¿no?, de la empresa que construyó ese sumergible decían, no pasa nada, vamos a ir obviamente a ver. Se fueron desgastando los materiales y por no tener certificaciones de calidad en su sumergible, lastimosamente terminó ¿en qué? En la famosa implosión catastrófica. Es que a veces, amados, realmente nuestra carne nos lleva a ese error del exceso de confianza, que está ligado a la soberbia y al orgullo. En simplemente de creer, no, yo puedo, yo lo voy a hacer, va a salir bien, no va a pasar nada. Y tengamos mucho cuidado en cada uno de estos aspectos. Amén. Amados, la fe se apoya en Dios. Recordadlo eso siempre. La fe siempre se va a apoyar en el Señor. La fe se apoya en el Espíritu. Y es cuando todos conocemos el famoso pasaje de Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Ahí lo puedes buscar en tu Biblia. Hebreos 11:1 dice la palabra del Señor. Y este es el concepto de la fe. Y quiero que realmente lo puedas atesorar ahí en esta mañana para que lo tengas muy presente. Hebreos 11:1 dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Amén. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el exceso de confianza y la fe? Es de que la fe está apoyada en Dios. La fe, amados, es una dependencia total de Dios y de aceptar su voluntad. Esa es la fe, de que tú tienes la certeza, ¿no?, de que wow, estás pidiendo por algo, estás clamando por algo y dices, Señor, yo creo de que tú lo vas a hacer. Pero aunque no lo hagas, Señor, yo te voy a seguir alabando y adorando. Amén. La fe siempre se va a basar en el Espíritu. La fe siempre se va a basar en bendecir a las personas. Mientras que el exceso de confianza se puede apoyar en la soberbia, incluso en maltratar a los que te rodean. Y decirles, no, es que yo tengo la razón, y no, y mi idea se va a imponer frente a la de los demás. Entonces, mucho cuidado con aquello. La pregunta del millón es, ¿cómo distingo la fe del exceso de confianza? Amén. Amén. ¿Cómo distinguirlas? Y acá te doy realmente uno de los tesoros y de la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, nota lo que dice la Escritura. Proverbios 3, del 5 al 6, dice la Biblia, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Amén. Wow, yo quiero que realmente Proverbios 3, del 5 al 6, lo puedas subrayar, lo puedas atesorar en tu corazón. Dice la palabra, ¿no? Confía solo en el Señor con todo tu corazón. No confíes en el hombre. En un momento te apoyes en el ser humano, porque el ser humano siempre te va a fallar. En algún momento te va a decepcionar. Amén. Sea quien sea. La Biblia dice, por eso siempre confía en el Señor. ¿Qué es lo que pasa con el exceso de confianza? Confía en el hombre. En cambio, la fe confía de todo corazón solo en el Señor. Amén. A continuación dice, no dependas de tu propio entendimiento. Amén. No dependas de tu criterio personal, no dependas de tus habilidades, tus capacidades, no dependas de eso. Dice el versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. Amén. Y eso habla de doblar y agachar la cabeza, ¿no?, y humillarnos delante del Señor y decirle, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Amén. Amén. En eso se basa la fe. Y dice, y Él te mostrará
cuál camino tomar. Oh, amados, el mejor filtro para saber si estoy apoyándome en un exceso de confianza o la fe es la prudencia. Digamos fuerte, prudencia. Prudencia. Amados, prudencia, wow, es una de las virtudes de los hijos de Dios que tenemos que aplicar continuamente. Muchas veces en la Biblia se habla, ¿no?, de la sabiduría. Todo aquel que le haga falta sabiduría, pídala al Señor y Él no la negará, dice la Escritura. Pero también se nos menciona acerca de la prudencia. Ser prudentes, amén. Prudencia es templanza, cautela, moderación. O, amados, tener prudencia es de que de repente tú esquivas al peligro. Si tú sabes, ¿no?, que de repente estás caminando y hay un hueco ahí enorme, ¿no?, en la calle, prudencia es que, ¿no?, o sea, mejor cruzaré a la vereda del frente para no caer en semejante hueco, ¿sí o no? Eso es tener prudencia, es evadir el peligro. Amén. Prudencia es sensatez y buen juicio. Es la virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Amén. La prudencia es esa habilidad que el Señor nos da a través del Espíritu para que podamos distinguir lo bueno de lo malo. Es poner en práctica el discernimiento. Cuando de repente tú te topas con alguna persona nociva, ¿no?, o dañina, o alguna persona malintencionada, la prudencia, ¿a qué te llama? A decir, uy, no, mejor con esta persona tendré cuidado. Amén. Y estoy llamado ¿a qué? A poner un límite, es una barrera para que esa persona no cause daño a tu familia, a tu entorno, o tal vez en el ámbito laboral. La prudencia, amados, es la clave para que incluso nosotros podamos recibir esas respuestas de parte del cielo. La prudencia te llama a que, amén, vamos a creerle al Señor con todo el corazón, sí, pero siempre sometiéndonos a su perfecta voluntad. Amén. En cambio, el exceso de confianza es, le vamos a creer a Dios y lo vamos a obtener, y hermanos, ¿cuánto lo creen, no? Y te vas a la carne y no al espíritu. Y es ahí cuando de repente cometemos el error de poder estrellarnos. ¿Te das cuenta? Cambio, la prudencia te va a decir, amén, créele al Señor, por supuesto, pero ¿será de que lo vas a seguir alabando, adorando, exaltando, aunque Él no te responda? La prudencia te llama a decir, Señor, yo voy a creer por esto, pero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Amén. Amén. Amados, qué importante en medio del pueblo santo del Señor es la prudencia. Digamos una vez más, prudencia. Prudencia. Amados, ten prudencia a la hora de cuidar a tus hijos. Ten prudencia a la hora de tomar una decisión, ¿no?, en el trabajo. Amén. Siempre tengamos prudencia. Siempre tengamos ese discernimiento desde lo alto para evadir los peligros. Amén. Amén. Amados, qué importante es lo que estamos compartiendo en esta mañana. Por supuesto de que vamos a creerle al Señor, vamos a tener fe, pero dependiendo de Él en todo momento, teniendo mansedumbre y humildad, sin menospreciar a las personas. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Amados, cuando de repente tenemos fe para alcanzar algún objetivo, alguna meta, en ningún momento pierdas de vista la mansedumbre y la humildad. Eso es tener fe. El Señor decía, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alguna vez les daba el concepto de mansedumbre, ¿no? Persona que tiene mansedumbre o que es mansa es aquella persona que es incapaz de hacer daño a otra. ¿Sabías eso? Amén. Esa es la persona que es mansa. O sea, aquella persona que es incapaz de hacer daño a alguien, o sea, porque no sabe cómo. O sea, hace tiempo atrás, ¿no?, hay una prédica que les aconsejo que la vean en el canal de YouTube de la Congre, que les hablaba acerca de tener un limpio corazón delante de Dios. O sea, la persona que tiene un limpio corazón es aquella persona que realmente no sabe cómo hacer daño a otra. Es como que las personas te dicen, pero no te dejes pisotear, pero ¿cómo vas a permitir que esa persona te hable así? Defendete, ponlo en su lugar, ¿no? Pero es que la persona mansa dice, o sea, mejor me voy a apoyar en el Señor que apoyarme obviamente en mis fuerzas, en mi exceso de confianza. Entonces la persona mansa y humilde de corazón es la que dice, Señor, tú eres mi defensor. Tú eres, Señor amado, el que al final de cuentas siempre va a prevalecer, y de ti
es la venganza. Amén. Oh, amados, seamos mansos y humildes de corazón. Ese tipo de fe es la que el Señor busca en medio de sus hijos. Amén. La verdadera fe es la que hace quedar el nombre del Señor en lo alto al creer y obedecer su palabra. Tengamos fe realmente en la palabra del Señor. Amados, es tiempo de creerle al Señor por cosas mayores, que se active en medio nuestro el don de fe. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Que se active en medio de tu corazón el don de fe, de que el Señor te va a acompañar en el trabajo, en la familia. El Señor nos va a acompañar en la congre. El Señor va a seguir levantando vidas para que lo sirvan con todo el corazón. Amén. Tengamos fe, pero no exceso de confianza. Amén. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Oh, gracias Dios, gracias Señor.